Hola, hoy quería hablar de la sexualidad Michel Foucault, un tema que traigo recurrentemente. Él, para comenzar, hablaba de que la sexualidad, según el momento histórico, era controlada de una manera u otra por los dispositivos de poder. La época medieval, el dispositivo de poder principal era la institucionalización de la religión católica, donde en el sacramento de la penitencia era el lugar donde se controlaba de mejor manera al individuo, por ejemplo, si no le preguntas sobre las prácticas sexuales que llevaba, ¿no? ¿Qué pasa? Además de que las prácticas sexuales tendrían que ser en un marco de legalidad, en el sentido de matrimonio conyugal entre matrimonio entre hombre y mujer, también era valorado que se respetaran ciertas posturas, por ejemplo, ¿no? Que solamente la sexualidad fuera en función de la reproducción y no del deseo. Entonces, bueno, en este momento la sexualidad era un tema tabú, más silenciado, más abordado desde lo particular, desde el individuo, desde lo íntimo, de un, por ejemplo, un cura a una persona, a un creyente, que se volvía objeto de saber. Ahora después hay una brecha ahí entre el siglo XVI hasta el XIX, donde se va configurando otras formas de controlar la sexualidad. ¿Qué formas? Bueno, ya no es tanto el tema tabú del no hablar, del silenciamiento, sino al revés, un exacerbamiento del discurso represivo. Hay demasiada conversación, demasiado énfasis, demasiado control en el tema de la sexualidad. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, del pedagogo al alumno, el profesor al alumno. Todo el tiempo, decía Foucault, hay una disposición, por ejemplo, en el aula, en la institución educativa, espacial, que nos da a entender también una forma de control de la sexualidad. En el recreo, por ejemplo, hay profesores que vigilan que no haya ninguna actividad fuera de lo normado. También está la relación entre el psiquiatra y el loco. Está la relación entre los padres y los hijos. La también distribución espacial en la casa, donde las mujeres duermen en un lado, los hombres de otro, los padres en una habitación aparte, donde se está dando a entender que el deseo no solamente se da en un marco de matrimonio, de monógamo y heterosexual, sino también que en un espacio dado, ¿no? Contenido, íntimo. ¿Qué pasa? Acá Foucault dice, ya la sexualidad se empieza a también ver en la medicina, ¿sí? Ya se empieza a catalogar como lo perverso. ¿Qué sería lo perverso? El homosexual, el fetichismo, dice en un momento las personas que les gustan, las personas más adultas. En fin, un montón de calificaciones que se dan dentro de lo que es la medicina, la psiquiatría, ¿sí? Entonces, dice Foucault, lejos de ser prohibido estas perversiones, el mundo moderno perverso, y no perverso porque es una exacerbación del placer y un caos y un descontrol, un hedonismo, no, sino más bien una perversión de acuerdo al discurso que se da sobre lo que es la sexualidad. Se la cataloga como una perversión. Ciertas prácticas, ¿no? Las que no entran en el modelo principal que refuerza la fuerza de trabajo, justamente, que es el modelo hombre-mujer, monogamia, familia. Necesito criar a mis hijos, necesito darles de comer, entonces voy a generar trabajo. Y así infinitamente, porque los hijos también van a hacer eso. Por eso la homosexualidad también era tan prohibida, ¿no? Pero bueno, no, me retracto, no prohibida en el siglo XIX, se daba, se exponía, se mostraba todos estos tipos de perversiones, para al revés, también controlarlas y decir, esto es una perversión, esto se trata de esta manera, esto no se ejecuta, esto se hace así, esto no es lo adecuado. Distinto al siglo XVI, por ejemplo, con el puritanismo, donde, bueno, directamente era prohibido. Entonces Foucault dice,
no es que la época moderna de golpe surgió de la nada estos tipos de sexualidades y de la nada perversiones y hay que prohibirlas. No, 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 no. Justamente son parte de este proceso represivo. ¿Sí? Dice, el crecimiento de las perversiones no es un tema moralizador que habría obsesionado los espíritus escrupulosos de los victorianos, es decir, el puritanismo y toda esa época del pecado. Es el producto real de la interferencia de un tipo de poder sobre el cuerpo y sus placeres. Es decir, es una consecuencia. Esta época moderna de las perversiones, de la saturación de lo sexual, saturación como del discurso, de estar todo el tiempo hablando y poniendo hincapié en la sexualidad, es una consecuencia al final de todo esto, de todo lo anterior. Es decir, entonces, el poder y el placer no se anulan, dice Foucault, se retroalimentan. Entonces, en el momento en el que yo, como por ejemplo padre o madre, te digo, no hagas esto, por ejemplo, no sé, la práctica de la masturbación, decía Foucault, eso está mal, eso, del otro lado hay un huir del poder, del control, de la vigilancia, y eso se retroalimenta. Es una espiral, dice Foucault. Entonces no se niegan el placer y el poder que se ejerce de un lado, sino que la historia de la humanidad se la rebusca para que siga existiendo, para que coexistan. El poder precisa del placer y del placer del poder para existir de alguna manera. Bueno, me quería ir con una pregunta que es la siguiente. Hoy, en el siglo XXI, ¿cómo está codificado el placer? ¿De qué manera los dispositivos de poder controlan nuestros placeres? Forman cuerpos, normalizan individuos y normalizan nuestro placer. Bueno, quería traer eso, así que gracias a los que me escucharon.